compatriotas. Bueno, es un deber tocar dos temas importantes que han marcado la jornada de esta semana, que tienen que ver con dos noticias que han sacudido, una la estructura del poder central y otra viene cada vez, como se los dije hace aproximadamente un mes, que el Banco Fácil iba a ser mucho más complejo el problema de lo que realmente se está mostrando. En el tema de que se han sacudido las estructuras del poder en La Paz, tienen que ver de que el ministro Santos ha sido aprehendido, luego de que se ha presentado, entre comillas, voluntariamente a la Fiscalía, toda vez que estaba acorralado, pero acorralado después de diversas circunstancias donde no existía condiciones para que escape. Pero el tema es mucho más complejo aún, por el hecho de que esto se venir hace más de muchos meses, es decir, inclusive estas días delincuenciales comenzaron hace 2 años, cuando él asumió siendo ministro de Medio Ambiente y Aguas. Si no es que hablaba la recaudadora, y que si es que la recaudadora no entraba en controversia con el ministro Santos en que le dé entre el 8 al 3% del porcentaje, los millones de bolivianos que se han recibido en el Palacio de Gobierno, que le llaman la Casa del Pueblo, en el piso 18, donde trabaja también el presidente de la República. En ese lugar se entregaron recursos económicos importantes, sumas importantes. La investigación ha permitido evacuar el hecho de que el 21 de junio del 2021 Santos cobró la primera coima por el alcantarillado de Viacha por un monto de 20 millones de bolivianos y que había sido entregado en la Casa del Pueblo. O sea, a mí lo que me llama profundamente la atención es qué sistema de control tiene la Casa del Pueblo. Se supone que para ingresar a Palacio de Gobierno tiene que haber una revisión, sin embargo hayan metido millones de bolivianos, y 20 millones de bolivianos es mucho dinero, no solamente en cantidad sino también en bulto, y resulta que pasaron por el despacho del presidente hasta llegar al piso 18, o sea, aquí se ha involucrado terriblemente. Y lo más dramático y más triste que se puede ver es que llega la denuncia, llegan todas las evidencias, todas las pruebas, y seguía de ministro. Solamente cuando ya era insostenible y después que renunció, el presidente se animó a proceder con su proceso y además aceptar su renuncia. Cuando el presidente, si realmente, como él lo dijo en su pequeño discurso del otro día, señalaba de que él planteaba tolerancia cero a la corrupción. La verdad que tolerancia cero a la corrupción no existe en este gobierno. Menos lo que ha existido es una acción contundente por parte del gobierno frente a lo que pasaba en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. O sea, en vez de destituirlo, en vez de procesarlo y hacerlo detener inclusive dentro de su propio despacho, esperó que se vaya de Palacio de Gobierno, se lleven todas sus cosas, y cuando ya la Fiscalía estaba encima presionada por el otro ala, el ala política de los evistas del MAS, fueron los que propiciaron que realmente, si no existiera esta guerra sucia que existe entre en el MAS, entre los evistas y los arcistas, muchas de estas cosas no hubiesen saltado, y todos los días están saltando más casos de corrupción. Entonces fíjense que no existió una efectiva acción del gobierno y del presidente frente a uno de sus principales colaboradores en un acto de corrupción. Salta a los pocos días que el presidente entrega vehículos robados a instituciones privadas, y esto va de mal en peor. Pero el tema no queda solamente ahí, en este tema de la grave caso de corrupción de Santos. Hace unas horas la Fiscalía ha anotado preventivamente 27 inmuebles, teniendo en cuenta de que el Ministerio de Transparencia había indicado de que existen 60 cuentas corrientes
en los cuales se encuentra involucrado el ministro Santos. Y en cuentas corrientes donde existen grandes movimientos económicos. Y aquí viene una pregunta que usted, ciudadano, querido compatriota, se debe hacer. O sea, aquí se permiten las grandes y millonarias transacciones económicas cuando al ciudadano común que va a cobrar 5.000, 3.000, hasta máximo de 10.000, ahora en los supuestos dólares que no existen en Bolivia, le tienen que preguntar para qué es, de dónde viene, en qué lo va a gastar, cuál es el destino de los fondos. Al ciudadano común, la ASFI lo tiene estrangulado de 20.000 formularios para cualquier tipo de transacción. Pero para las transacciones millonarias en las cuales está investigando el Ministerio Público sobre el tema fácil, en verdad asquea la situación. Porque es importante que ustedes sepan que por qué el Banco Fácil tenía tanto movimiento de dinero. ¿Por qué el Banco Fácil tenía tantos inmuebles inmensos, azules o celestes, que eran puro fachada, mostrando una grandiosidad? Pero además había un tema entre medio, tenía una terrible y profusa publicidad. O sea, controlaba todos los medios de comunicación con el tema de Fácil. ¿Por qué? Porque se lo permitió la ASFI. La ASFI en 3 oportunidades autorizó que el Banco Fácil realice una serie de publicidades vinculadas a que pueda captar cualquier cantidad de ahorristas pequeños que en este momento han sido estafados, ¿no? Y resulta que esos ahorristas han caído por las siguientes 3 campañas que autorizó la ASFI. La primera, la fabulosa se llama, premiaba a los cuentaahorristas con sorteos de 20.000 bolivianos de lunes a jueves, el fin de semana de 200.000. Una, la autorizó la ASFI. El segundo fue el fabuloso millón. Sorteaba 1 millón entre todos sus cuentaahorristas del banco cuando la cuenta llegaba a ese monto. Fíjense, entonces había mucha gente porque la cantidad de cuentaahorristas que existe en Bolivia de Fácil llegan fácilmente a los 400.000 personas. La situación económica se ha agravado producto de que mucha gente del tema Fácil ha quedado con todos sus ahorros perdidos. Y además nos estamos terriblemente sorprendidos porque recién la Fiscalía ha emitido 11 alertas migratorias para 11 empresarios. Hoy día ha emitido 2 órdenes de aprehensión para 2 hermanos que apellidan Artieri porque no se presentaron, cuando indicaron que se van a presentar en septiembre. O sea, recién la ASFI se está dando cuenta de que manejaban millones de transacciones con millonarias sumas, gente que no tenía el acceso económico ni la posibilidad económica, que manejaban 20.000 bolivianos y tenían acceso a 50, a 100 millones de bolivianos, y que esas transacciones no sepa la ASFI. Esa respuesta es tan tonta como la que hizo el presidente Arce, indicando que él ya sabía desde el 2019 lo que estaba pasando y que no hizo nada porque pensó que eso se podía subsanar. O sea, la verdad que la situación no es nada clara y es vergonzoso lo que está pasando en este momento con relación a la ASFI. La ASFI autorizó además, como tercer medida, el sueldo fabuloso. Reconocía mes a mes a los cuentaahorristas que perciben su salario en esta cuenta hasta 10 veces el salario percibido. Esto en un máximo de 100.000 bolivianos. Y lo dio en fundamento a la ASFI para que la ASFI autorice, porque si la ASFI no autorizaba, no hubiera podido hacer esta campaña millonaria de publicidad engañosa y captar tantos clientes como ha captado el Banco Fácil, que hoy día esa gente está perdida. Fíjense, ¿cuál fue el argumento principal? Y aquí es lo donde raya mi molestia, es en el hecho de que el Banco Fácil le manda en enero a la ASFI una nota donde le dice que para continuar premiando la confianza y fomentando la cultura del ahorro interno en el país, precisaba de estas 3 campañas. Lo que en el fondo estaba originando que el Banco Fácil captara más dinero
porque todo el mundo sabía que el Banco Fácil se venía para abajo. Y lo sabía hasta el presidente en el año 2019. Lo sabía la ASFI hace 2, 3 años, sabían que el Banco Fácil se venía para abajo y permitieron campañas publicitarias masivas, haciendo atraer a gran cantidad de bolivianos en forma incautamente a que caigan en las fauces de una estafa piramidal que el día de hoy tiene a muchas familias pasando hambre. Tengo amigos que han quedado en la calle en Santa Cruz, ¿no? Ahora, es obviamente que el gobierno ahora está tratando de hacerlo ver como un tema político, decir que las élites cruceñas se han beneficiado con créditos vinculados, etcétera. Han sido todos. Y le digo que esta parte de la caída del Banco Fácil también es parte de la lucha interna que existe en el MAS, entre los que tienen participación en el Banco Fácil y los que no tienen participación en el Banco Fácil. De tal forma que el enfrentamiento entre arcistas y evistas, que algunas veces aparente ser que no son reales, en muchos de los casos lo son. Nos los muestra el caso de Santos, nos los muestra el caso del Banco Fácil. Lo que sí definitivamente sabemos que ha habido negligencia de parte del anterior ministro de Gobierno, el ministro de Economía, hoy día presidente de la República, que sabía que el Banco Fácil se iba a pique, y además que la ASFI sabía definitivamente que este banco también tenía grandes problemas económicos por una serie de créditos vinculados, ilegales, sin control. No puede ser que la ASFI diga que no existía ningún tipo de control frente a grandes transacciones económicas que existían. Entonces, a mi criterio, los que deben estar procesados dentro del proceso del Banco Fácil es la gente de la ASFI. Deberían estar ellos procesados por incumplimiento de deberes, una serie de delitos financieros en contra de los intereses del Estado y también por comisión, por omisión, porque no actuaron el momento que debieran haber actuado y más bien han actuado como cómplices el momento de generar campañas publicitarias que generaron mayor cantidad de percepción de ahorristas y que los bolivianos queden en la situación en la que ahora han quedado en la bancarrota. La verdad, el Banco Fácil sigue trayendo secuelas y las va a seguir trayendo porque ha sido una millonaria estafa con vinculación en algunos entes del Estado y con protección, a mi criterio, de la ASFI. Nos vemos mañana. Muchas gracias.